Vamos a continuar con la lección número 4 de funciones. Vamos ya avanzando un poquito. Vamos a ver una variante de varias funciones de distintos tipos. Ya vimos algunas de fechas, algunos de días. Vamos a entrar ahora a una función que se llama contar. Esta función lo que va a hacer es contarme celdas. Mejor vamos a ver de una vez cómo puedo definir qué es lo que hace. Me dice que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Luego entonces me dice que lo que tengo que poner de sintaxis es un valor 1, valor 2. Ya sabemos que aquí yo puedo sustituir esa separación de valores por un rango. Voy a empezar a tomar un rango de aquí hasta aquí. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Cuéntame. ¿Y qué me cuenta? Bueno, si yo tengo aquí una serie de valores, hice un rango de aquí hasta aquí. Me dice las celdas que tienen un valor numérico son 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí no tengo un valor, entonces esa celda de ese rango no me la cuenta. Y o si tengo un valor que no sea numérico, tampoco me lo cuenta. ¿Dónde lo puedo utilizar? Bueno, ya ustedes empezarán a pensar dónde o en qué momentos, en qué circunstancias puedo utilizar este tipo de función. Vamos a seguir utilizando funciones. Esta es una función que además tiene una validación. Se llama contar sí. Y esta lo que hace, aquí la tengo en la parte de arriba. Acuérdense que en fórmulas, mostrar fórmulas, se las voy a mostrar por ahí. Esta función contar sí lo que hace es de un rango determinado, cuéntame, yo poniéndote un argumento, ¿vale? O un valor. En este caso voy a ejemplificar con un listado que tengo del lado derecho, donde le digo, cuéntame todo lo que diga cubetas de un rango. Vamos a verlo más claro. Entonces, voy a suprimir esto, que es mi guía, y le voy a decir contar punto sí. Me dice que cuenta celdas en el rango que coinciden con la condición dada. En este caso, hace un momento yo le puse que la condición es cubeta. Puede ser otra. Estamos hablando de dentro de mi rango. Los datos que yo tenga ahí, uno de esos puede ser mi condición. Entonces abro mi paréntesis. Voy a ir un momento para acá y voy a seleccionar un rango y después voy a definir mi condición. Esa condición de este rango, en este caso es texto, y entonces yo le digo que mi condición sea trapo. Me va a decir de ese rango cuántas celdas cumple con esta condición. Me dice, bueno, de todo este rango que tú seleccionaste, solamente una cumple con la condición. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Ya saben que aquí estoy utilizando esto como si fuera un pizarrón, ¿no? Tengo Luis, Alberto, y voy a hacer una pequeña serie de esto, ¿no? Ya saben que es fácil. Entonces le voy a decir, necesito que me cuentes cuántos Luises hay ahí. Entonces le voy a decir contar, punto, sí, defino mi rango. En todo este rango, mi condición será que me cuentes si cumplen este criterio, que en este caso es la palabra o nombre Luis. Entonces me devuelve mi valor, que del rango que yo seleccioné existen 3 Luises. ¿Dónde lo puedo aplicar? Dejen que empiece a volar ahí su imaginación. ¿En dónde me sería útil esta función en el trabajo que yo desarrollo diario? ¿O dónde lo puedo implementar? Contar es una función del mismo grupo de contar.
Vamos a ponerle aquí, contará. ¿Qué hace contará? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, puedo tener un número y me va a decir cuántas de esas tienen un dato o no están vacías. Es muy parecido a lo que teníamos arriba. Entonces dice que defina un rango y de ahí me va a contar cuántas de esas no están vacías. Voy a llenar aquí un pequeño rango. Aquí está. Dice, de todas estas, 5 no están vacías, que en este caso es el total, pero si yo elimino alguna, me va a decir, bueno, 4 están vacías, 2 están vacías, 3 están vacías. Es muy semejante a mi contará. Pero, en este caso, lo que las hace distintas es que la anterior me cuenta cuando hay números. Y esta me cuenta números, caracteres, etcétera. Eso las hace distintas. Promedio, bueno, vamos a hacer el ejemplo más común, que son un listado de calificaciones. Aquí voy a cambiarle el formato porque lo estaba utilizando para otras cosas. Es un formato general. 8, 7. Nuevamente, aquí voy a cambiar el formato. No pasa nada, ahí estuve haciendo pruebas y dejé el formato, entonces por eso quedó así. Pero bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Lo que necesito saber es el promedio, son calificaciones, ¿no? Ya sé que lo puedo hacer por una fórmula, ¿no? Donde sume y divida entre el número, etcétera. Pero también hay una función. Y es muy fácil, se llama promedio. Y selecciona el rango que contiene los datos. Y en este caso, ese es el promedio de estas calificaciones. Bueno, aquí ya ustedes disculparán esa parte, ¿no? ¿Vale? Vamos a una función un poquito más compleja. Esa se llama sumar si. Lo que hace es que de una serie de datos o de una pila de datos, donde están definidas cierto nombre de datos o ciertas características de un dato con respecto a valores, me va a hacer una selección con base en un criterio que está contenido de esta pila y me va a sumar sus datos correspondientes como yo lo defino. Entonces, yo hice un ejemplo aquí, voy a volver a utilizar este listado y luego vuelvo a hacerlo acá en un ejemplito más claro, ¿no? Esto es igual, vas a sumar siempre y cuando o si se cumple una condición. Aquí vamos a volver a ver suma celdas que cumplen determinado criterio o condición. Ok, es lo que necesito. Me dice, necesitas definir el rango. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango es donde están definidas las etiquetas o lo que me va a determinar cómo voy a agrupar esa suma, bajo qué criterio, y todo eso es el rango de esos criterios. En este caso, yo voy a definir que este es mi rango de esos criterios. Como ustedes podrán observar, asociado a este rango, yo tengo valores del lado derecho. Estoy usando desde cloro hasta cubreboca. Y después me dice que defina cuál es el criterio. En este caso, yo quiero sumar en un criterio que es cubeta. Después de que sumo en un criterio que es cubeta, me dice ahora tienes que definir el rango donde están los valores correspondientes a el primer rango del criterio, ¿no? Y aquí me lo deja marcado por si se me olvida, no me lo tengo que aprender de memoria como estaba hace rato. Aquí me lo deja marcado, selecciono el rango
regreso, estoy nuevamente aquí, cierro. De un rango de criterios voy a seleccionar el criterio que quiero ocupar y voy a sumar los valores con respecto a ese criterio. ¿Vale? En este caso solamente tengo una cosa que cumple esa función, que ese valor de cubeta, y bueno, me da su valor correspondiente, que es 25, ¿no? Ahora vamos a llevarlo a la pizarrita que tenemos aquí para que se vea mejor. Aquí ya marco un error en la de promedio. Entonces vamos a hacer un ejemplo más claro. Yo tengo cubeta, jalador y cloro. Tengo valores para cubeta, para jalador y para cloro. Esos valores pues son 10 pesos o 10, un valor X, 9, en este caso 6. Puedo hacer una serie aquí que me repita, y puedo hacer una serie acá también. No, porque me va a dar números negativos. Entonces 4, 7, 9, 10. Yo quiero saber de esta pila de datos cuál es la suma de mis valores que están asociados a cubeta, cuál es a jalador, etcétera. Pero debo hacerlo en este caso con un criterio. Lo voy a hacer primero con cubeta. Entonces uso mi función sumar si, sumar punto si, me dice que suma las celdas, etcétera. Me dice que primero debo seleccionar el rango de donde voy a determinar mi criterio, que yo dije que mi criterio es cubeta, comillas, ojo, cierro comillas, y después el rango que corresponde a los valores de ese rango primero, ¿no? Y me dice que el valor que me suma es los datos que correspondían a cubeta, era 10, 4, 14 y 10, 24. ¿Vale? Es una de las funciones de suma. Si ¿dónde lo puedo aplicar? Empiecen a imaginar dónde lo pueden aplicar. Vamos a ver izquierda. Este ejercicio me gusta porque seguramente yo creo que muchos lo vamos a utilizar. Pero muchos de ustedes lo van a utilizar, ¿no? Parece sencillo, pero tiene muchas utilidades con respecto a texto, y también combinamos con fecha, y vamos a combinar un poquito entre funciones, es decir, una función que ejerce cierto poder sobre otras funciones, ¿no? Vamos a suponer que queremos construir el RFC y tenemos los datos de apellido paterno, apellido materno y el nombre, ¿no? Entonces apellido paterno, apellido materno y el nombre. En esa pila de datos tenemos García, voy a hacer un ejercicio para que podamos ver después cómo combinamos. Voy a cambiar esto. Ok. Obviamente ahí acento, etcétera, pero bueno, vamos a seguirle así. Yo la construí acá. ¿Qué le digo? Usé la función izquierda, que lo que va a determinar, voy nuevamente aquí, voy aquí, mostrar fórmulas. Le digo, izquierda lo que me permite hacer es que de una celda dada o de un dato dado, me trae, de acuerdo al número de posiciones que yo especifique, los caracteres que están de la izquierda con respecto a este número. Además estoy usando el ampersand, que ya lo habíamos usado. Estoy usando nuevamente la misma función para que después de esto me lo una a lo que está en D28, pero solamente en la posición 1.
y después le digo que me lo una a lo que está en la celda E28 y la posición 1 nada más, ¿vale? Entonces quito mi tumbaburros y vamos a construirlo. Vamos a hacerlo con calma. Esto es igual, voy a utilizar una función que se llama izquierda. Aquí la tengo y me dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. El principio en este caso es el lado izquierdo, ¿no? Le voy a dar doble clic y me dice, tienes que decirme de qué texto. En este caso hago mi referencia relativa a esa celda. Después me dice cuántos caracteres con respecto a del lado izquierdo. En este caso el RFC es las dos primeras, la primera del apellido materno y la primera del nombre, ¿no? En este caso aquí le digo, pues tráeme las dos primeras. Y aquí tengo, ya extraje las dos primeras letras del apellido, pero no necesito solo esto, necesito también la primera de este y la primera de este. Entonces uso otra función, la cual voy a unir con mi ampersand y le voy a decir nuevamente que voy a usar la función izquierda, que ya la tengo aquí. Y ahora, con respecto a esta celda relativa, tráeme solamente la posición 1. Voy a cerrar. Entonces ya construí dos de los tres datos que necesito para la primera parte de mi RFC, ¿no? ¿Qué necesito ahora? Bueno, el primero de aquí, ya lo sé, ya es muy fácil. Voy a volver a repetir la función con un ampersand, y en donde le digo ahora nuevamente necesito la función izquierda. Uy, me salí de mi cuadrito de fórmulas, ahí estoy. Ok, únemela a mi función izquierda. Ahora la tenemos aquí. Ahora con respecto a esta celda relativa, la posición 1, ahí está. Listo, ahí voy, ¿no? Derecha, pues es al revés, o sea, esa ya se las dejo para que ustedes ahí la exploren. Básicamente es lo contrario de izquierda. Quiero ver ahora esta función. Esta función es bastante sencillita, es transformar lo de una celda a mayúsculas. Obvio si está en minúsculas. Voy a escribir aquí Jesús, está en minúsculas. La fórmula lo que hace, la función, perdón, hace es transformarlo en la mayúscula. Entonces voy a repetir, voy a quitar, lo voy a explicar nuevamente. Ahora la voy a eliminar. Le voy a decir la función mayúscula, que no se llama mayúscula, se llama mayúsc. Hago referencia a una celda y nada más lo cierro. Entonces si escribo aquí algo en minúsculas, acá me lo trae a mayúscula. Sencillito. Ahora, esta se llama texto. Lo que hace es devolverme en un formato de texto un valor o algún valor que yo tenga por ahí definido. Si yo tengo un valor de fecha, que es el que en este caso voy a necesitar, me lo va a transformar a texto. Vamos a hacer el ejemplo con el tumbaburros, 19 de junio de 1976. Y aquí tengo el valor. Y si observamos, yo le definí en qué formato quería que me devolviera ese valor. Voy nuevamente y fórmulas, mostrar fórmulas, texto, defino qué celda es la que tiene el valor, en este caso esa está dada en un formato de fecha, y de ese formato de fecha yo le defino en qué formato lo necesito, que es año, mes, día. Quito mostrar fórmulas y entonces lo voy a hacer para que quede claro.
voy a necesitar que me traigas el texto, porque yo sé que tú lo que haces es convertir un valor en texto y además me permites que yo te defina el formato en el que lo quiero. Entonces ese valor está aquí y lo que quiero es que me lo des en ¿qué necesito para un RFC? Primero el año, los meses, que son 2 dígitos por cada uno de ellos, y los días. Cierro, enter. Y entonces le puedo decir aquí que la fecha de nacimiento de Jesús es 19 de junio de 1976. Le doy enter y me devuelve el valor. ¿Vale? Ahora, bueno, ¿de qué me sirve? Pues ahora tengo que unir esto con esto, o ¿qué debo de hacer? Bueno, puedo construir nuevamente una función aquí. Ahora le voy a decir, todo esto me lo vas a unir a una función que se llama texto, que me permite de un rango o de un valor en un formato dado, traérmelo al formato que necesito, que es día, perdón, es año, mes y día. Cierro. Casi está listo. ¿Qué me falta? Bueno, que normalmente el RFC pues en mayúsculas las letras, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, sé que tengo una función que se llama mayúscula, que me transforma mi texto en mayúscula, pero esa debe de ir aquí. Nuevamente, aunque aquí se ven reflejados los cambios en la parte de mis celdas, todo lo trabajo en cuanto a funciones y fórmulas en mi barrita para evitar muchos errores, ¿no? Esto es igual a la función texto, perdónenme, a la función mayúscula, que no se llama mayúscula, se llama mayúsc, lo definimos hace un rato, y selecciono el texto, que en este caso me pone mi primer paréntesis, me pone mis paréntesis que tengo cerrados, y me falta por aquí cerrar este. Le doy un enter y en ese momento yo tengo mi RFC. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es definir todas estas funciones en un ejercicio. Y este es mi ejercicio. Mi ejercicio es práctico. Lo voy a llevar a una próxima lección y lo vamos a resolver, y ustedes van a hacer lo que han estado haciendo ya aquí. Se los voy a poner en imagen, lo van a descargar y lo van a trabajar en su casa y a su carpeta. Es todo. Vamos a continuar en una nueva sesión.